Por favor, antes de continuar, te pido un pequeño favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este tipo de contenido puede parecer simple, pero tiene el poder de cambiar cómo te sientes cada día, especialmente si ya pasaste de los 50. Y lo que voy a compartir contigo ahora no es una moda, no es algo complicado, y tampoco es una solución mágica, es algo mucho más importante, es entender lo que tu cuerpo realmente necesita en esta etapa de la vida. Muchas personas creen que envejecer significa aceptar ciertas cosas como inevitables. Cansancio constante, falta de energía, olvidos pequeños que van aumentando con el tiempo, dificultad para concentrarse, incluso dolores que aparecen sin explicación clara. Y poco a poco, eso se vuelve parte de la rutina. Se normaliza. Se acepta como si fuera el precio natural de cumplir años. Pero aquí está el punto que casi nadie te dice. En muchos casos, eso no es la edad, es la falta de soporte adecuado para tu cuerpo. Después de los 50, el organismo empieza a cambiar de manera silenciosa. El metabolismo ya no responde igual, la regeneración celular se vuelve más lenta y el cerebro comienza a necesitar más nutrientes específicos para mantener su rendimiento. No es que deje de funcionar bien de repente, sino que empieza a perder eficiencia poco a poco, casi sin que lo notes. Y ese es justamente el problema, como el cambio es gradual, la mayoría de las personas no hace nada al respecto. Tal vez te ha pasado. Te levantas por la mañana y ya no sientes la misma energía de antes. Te cuesta un poco más empezar el día. A lo largo de las horas, sientes altibajos, momentos de claridad seguidos de cansancio mental. Y aunque no lo relaciones directamente, hay algo dentro de tu cuerpo que está pidiendo ayuda. El cerebro, por ejemplo, es uno de los órganos que más sufre con el paso del tiempo si no recibe los nutrientes adecuados. La memoria empieza a fallar no necesariamente por la edad en sí, sino por la falta de ciertos componentes esenciales. Lo mismo ocurre con el corazón. Las arterias, la circulación, la presión, todo empieza a depender aún más de lo que consumes diariamente. Y aquí es donde muchas personas buscan soluciones complicadas. Suplementos caros, dietas difíciles, rutinas imposibles de mantener. Pero lo curioso es que, en muchos casos, la respuesta está en algo mucho más simple, algo que probablemente ya viste cientos de veces, pero nunca le diste la importancia que merece. Existe un alimento que ha sido estudiado durante años, que tiene un impacto directo en el cerebro, en el corazón y en la inflamación del cuerpo. Un alimento que puede ayudarte a mantener la claridad mental, estabilizar tu energía y proteger funciones clave que suelen deteriorarse con el tiempo. Y lo más sorprendente es que no es raro, no es exclusivo y no es difícil de incluir en tu día a día. Sin embargo, hay un detalle importante, no basta con consumirlo de vez en cuando. Su verdadero efecto aparece cuando se vuelve parte de tu rutina, cuando tu cuerpo empieza a recibir ese apoyo de forma constante. Porque después de los 50, la consistencia deja de ser opcional, se vuelve esencial. Ahora, piensa en esto, si existiera algo que pudiera ayudar a tu cuerpo todos los días, algo natural, accesible y con beneficios comprobados, ¿no valdría la pena prestarle atención? ¿No valdría la pena al menos entender cómo funciona y qué puede hacer por ti? La mayoría de las personas ignora estas pequeñas oportunidades. Y no porque no quieran cuidarse, sino porque nadie se las explica de forma clara. Nadie conecta los puntos. Nadie muestra cómo algo tan simple puede generar un impacto tan profundo cuando se hace correctamente. Y es exactamente eso lo que vamos a hacer aquí. Porque ese alimento del que estamos hablando no es desconocido. De hecho, es probable que ya lo tengas en casa o que lo hayas visto muchas veces en el supermercado. Pero hay una gran diferencia entre conocer algo y entender realmente su valor. Ese alimento son las nueces. Y aunque parezca algo común, lo que contienen es todo menos común. Su forma, curiosamente similar al cerebro humano, ya da una pista de lo que pueden hacer. Pero más allá de eso, su composición nutricional es lo que realmente las convierte en una herramienta poderosa, especialmente en esta etapa de la vida. Dentro de una pequeña porción de nueces hay una combinación única de grasas saludables, antioxidantes y compuestos que trabajan directamente en las áreas más afectadas por el envejecimiento. No estamos hablando de un efecto superficial, sino de un impacto interno, progresivo y acumulativo. Y aquí viene algo importante. Cuando entiendes lo que realmente está pasando dentro de tu cuerpo, dejas de ver los alimentos como algo básico y empiezas a verlos como herramientas. Herramientas que pueden ayudarte a sentirte mejor, a pensar con más claridad y a mantener tu calidad de vida por más tiempo. Pero claro, saber que las nueces son buenas no es suficiente. Porque hay algo que casi nadie explica, y es que la forma en que las consumes puede cambiar completamente sus efectos. La cantidad, el momento del día, la manera de prepararlas, todo eso influye. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación. Porque ahora que ya sabes que no se trata solo de la edad, sino de lo que tu cuerpo está recibiendo, es momento de entender por qué las nueces tienen un impacto tan poderoso y qué está ocurriendo realmente dentro de ti cuando empiezas a consumirlas de forma correcta.
Por favor, antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque lo que vas a descubrir ahora puede ayudarte a entender algo que la mayoría de las personas pasa por alto durante años. Muchas veces creemos que los alimentos son solo una fuente de energía, pero en realidad, algunos de ellos actúan como verdaderos reguladores del cuerpo, especialmente después de los 50. Ahora que ya sabes que no se trata solo de la edad, sino de lo que tu cuerpo está recibiendo cada día, es momento de profundizar en algo mucho más importante: entender por qué las nueces tienen un impacto tan poderoso. Porque cuando comprendes lo que ocurre dentro de tu organismo, todo cambia. Dejas de hacer las cosas por costumbre, y empiezas a hacerlas con intención. Las nueces no son especiales por casualidad. Su composición es lo que las convierte en un alimento tan valioso. Dentro de una pequeña porción hay una combinación que difícilmente encuentras en otros alimentos: grasas saludables, antioxidantes y, sobre todo, ácidos grasos omega 3 de origen vegetal. Y aquí es donde comienza lo interesante. El omega 3 es uno de los nutrientes más importantes para el cerebro. A medida que envejecemos, el cerebro necesita más soporte para mantener sus conexiones activas. La memoria, la velocidad de procesamiento, la claridad mental, todo depende en gran parte de la calidad de los nutrientes que recibe. Cuando hay una deficiencia, los efectos no aparecen de inmediato, pero con el tiempo empiezan a notarse: olvidos más frecuentes, dificultad para concentrarse, sensación de mente nublada. Las nueces ayudan a combatir justamente eso. Al aportar omega 3, contribuyen a mantener la estructura de las neuronas y a facilitar la comunicación entre ellas. Es como si ayudaran a que el cableado del cerebro funcione de forma más eficiente. Y esto no es una suposición, es algo que ha sido observado en múltiples estudios. Personas que consumen nueces regularmente tienden a tener mejor rendimiento cognitivo a largo plazo. Pero el impacto no se queda solo en el cerebro. El corazón también se beneficia profundamente. Las grasas saludables presentes en las nueces ayudan a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, y favorecen el aumento del colesterol HDL, el bueno. Esto significa una mejor circulación, menor riesgo de obstrucciones y una mayor protección frente a enfermedades cardiovasculares. Después de los 50, este punto se vuelve crítico. El sistema cardiovascular ya no tiene la misma elasticidad de antes, y cualquier ayuda extra puede marcar una gran diferencia. Y aquí es donde las nueces actúan como un soporte constante, silencioso pero efectivo. Además, hay otro factor que muchas personas ignoran: la inflamación crónica. Con el paso del tiempo, el cuerpo tiende a mantener niveles bajos de inflamación de forma continua. Esto no siempre se siente de manera evidente, pero está relacionado con múltiples problemas: dolor en las articulaciones, fatiga persistente, envejecimiento acelerado e incluso enfermedades más serias. Las nueces contienen compuestos antioxidantes que ayudan a reducir esa inflamación. No es un efecto inmediato, pero sí acumulativo. Con el consumo regular, el cuerpo empieza a equilibrarse, a responder mejor, a sentirse menos sobrecargado. Y hay algo más que vale la pena destacar: la estabilidad de la energía. Muchas personas después de los 50 experimentan altibajos durante el día. Momentos de energía seguidos de cansancio, especialmente después de comer. Esto suele estar relacionado con picos de azúcar en la sangre. Las nueces ayudan a evitar esos picos. Gracias a su combinación de grasas y fibra, permiten una liberación más lenta y constante de energía. Esto se traduce en menos sensación de agotamiento, más estabilidad y una mayor capacidad para mantener la concentración a lo largo del día. Ahora bien, lo más interesante de todo esto es que no estamos hablando de un efecto aislado. No es que las nueces ayuden solo al cerebro o solo al corazón. Lo que hacen es trabajar en varios sistemas al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que el cuerpo necesita después de cierta edad: un apoyo integral, no soluciones parciales. Imagina dos escenarios. En el primero, una persona no consume este tipo de nutrientes de forma regular. Con el tiempo, empieza a notar más cansancio, más olvidos, más dificultad para mantenerse activa. En el segundo, alguien incluye diariamente una pequeña cantidad de nueces en su rutina. No es un cambio radical, no es algo extremo, pero con el paso de las semanas y los meses, su cuerpo empieza a responder de forma diferente. Más claridad mental. Mejor estabilidad emocional. Menos altibajos de energía. No porque haya hecho algo extraordinario, sino porque le dio a su cuerpo lo que necesitaba. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. No se trata de buscar soluciones complicadas. Se trata de entender cómo pequeñas decisiones, repetidas cada día, pueden cambiar completamente la forma en que envejecemos. Las nueces no son un milagro, pero funcionan. Y funcionan porque están alineadas con lo que el cuerpo realmente necesita en esta etapa de la vida. Pero hay un detalle clave que marca toda la diferencia, y es que la mayoría de las personas no las consume de la forma correcta. Y cuando eso ocurre, muchos de estos beneficios se pierden o se reducen significativamente.
Por eso, en el siguiente capítulo, vamos a ver exactamente cómo debes consumir las nueces para aprovechar todo su potencial, y los errores que debes evitar si realmente quieres notar un cambio en tu cuerpo. Por favor, antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque muchas veces la diferencia entre mejorar tu salud o seguir sintiéndote igual está en pequeños detalles como los que vamos a ver ahora, y casi nadie habla de esto de forma clara. Después de entender por qué las nueces son tan poderosas, llega la parte más importante de todas, y es donde la mayoría de las personas falla sin darse cuenta. Porque no basta con saber que algo es bueno, lo que realmente marca la diferencia es cómo lo usas en tu día a día. Y aquí es donde un simple hábito puede convertirse en algo que transforma completamente la forma en que te sientes. Lo primero que debes entender es que la cantidad importa, pero no de la forma en que muchas personas creen. Comer más no significa obtener más beneficios. De hecho, uno de los errores más comunes es pensar que si un alimento es saludable, entonces consumirlo en grandes cantidades será aún mejor. Con las nueces, eso no funciona así. La cantidad ideal es mucho más sencilla de lo que imaginas, un pequeño puñado al día, aproximadamente entre 25 y 30 gramos. Eso suele equivaler a unas 5 o 7 nueces enteras. Es suficiente para aportar todos los nutrientes necesarios sin sobrecargar el cuerpo con calorías innecesarias. Porque sí, aunque sean saludables, siguen siendo densas en energía, y el exceso puede terminar generando el efecto contrario al que buscas. Pero más allá de la cantidad, hay algo que casi nadie tiene en cuenta: el momento del día en que las consumes. Y aunque parezca un detalle menor, puede influir bastante en cómo tu cuerpo aprovecha sus beneficios. Si las consumes por la mañana, por ejemplo, le das a tu cerebro un impulso temprano. Ayudan a mejorar la concentración, la claridad mental y la estabilidad de la energía durante las primeras horas del día. Es una excelente forma de empezar la jornada, especialmente si sueles sentirte lento o con poca energía al despertar. Por otro lado, si decides consumirlas por la tarde, pueden ayudarte a controlar el apetito. Muchas personas después de los 50 sienten más ansiedad por comer entre comidas, especialmente alimentos dulces o poco saludables. Las nueces generan saciedad y evitan esos picos de hambre que llevan a decisiones impulsivas. Incluso por la noche pueden tener un efecto interesante. En pequeñas cantidades, pueden contribuir a una sensación de relajación y favorecer un mejor descanso, gracias a ciertos compuestos que participan en la producción de hormonas relacionadas con el sueño. Pero aquí es importante no exagerar, porque el exceso antes de dormir puede resultar pesado para la digestión. Y hablando de digestión, aquí viene uno de los puntos más importantes de todo este proceso, y que casi nadie menciona. La forma en que preparas las nueces puede cambiar completamente cómo tu cuerpo las asimila. Muchas personas las consumen directamente del paquete, sin pensar que esto puede no ser lo ideal. Las nueces, como otros frutos secos, contienen sustancias naturales que pueden dificultar la absorción de algunos minerales y hacer la digestión un poco más pesada en ciertas personas. No es algo peligroso, pero sí puede reducir parte de sus beneficios. La solución es sorprendentemente simple: dejarlas en remojo. Al colocarlas en agua durante varias horas, preferiblemente entre 6 y 8, ayudas a activar procesos naturales que facilitan su digestión y mejoran la disponibilidad de sus nutrientes. Es un paso sencillo, pero con un impacto significativo. Muchas personas que tenían molestias digestivas con los frutos secos notan una gran diferencia solo con este cambio. Ahora bien, incluso sabiendo todo esto, hay errores muy comunes que pueden arruinar completamente los beneficios de las nueces. Y es importante que los tengas claros para evitarlos. Uno de ellos es consumirlas con sal. Aunque parezca algo sin importancia, el exceso de sodio puede afectar la presión arterial, especialmente después de los 50. Esto contradice directamente uno de los principales beneficios de las nueces, que es el apoyo al sistema cardiovascular. Otro error frecuente es elegir versiones azucaradas o caramelizadas. En ese caso, dejan de ser un alimento funcional y se convierten en algo mucho más cercano a un postre. El impacto en la glucosa puede generar picos de energía seguidos de caídas, justo lo contrario de lo que estás buscando. También está el error de consumirlas solo de vez en cuando. Una vez a la semana no genera un efecto real en el cuerpo. Los beneficios de las nueces son acumulativos. Es la repetición diaria lo que permite que el organismo empiece a responder de forma diferente. Y hay otro punto importante: no deben reemplazar comidas completas. Las nueces son un complemento, no una base alimenticia. Funcionan como un refuerzo, como una ayuda estratégica dentro de una alimentación equilibrada. La buena noticia es que incluirlas en tu rutina no requiere esfuerzo. Puedes añadirlas al desayuno, mezclarlas con yogur, incorporarlas en ensaladas o simplemente comerlas como un snack entre comidas. Lo importante es que se vuelvan parte de tu día sin que tengas que pensarlo demasiado. Porque cuando algo es fácil de mantener, es mucho más probable que se convierta en un hábito. Y al final, todo se reduce a eso: hábitos simples,
repetidos con consistencia. Y es precisamente esa consistencia la que empieza a generar cambios reales en el cuerpo. Cambios que al principio pueden ser sutiles, pero que con el tiempo se vuelven cada vez más evidentes. Porque cuando le das a tu organismo lo que necesita todos los días, empieza a responder. Y eso nos lleva a la siguiente parte, donde vas a entender qué es lo que realmente empieza a cambiar dentro de ti cuando conviertes este pequeño hábito en algo constante. Por favor, antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque muchas veces la información correcta llega una sola vez, y si la aplicas, puede cambiar completamente la forma en que envejeces y cómo te sientes cada día. Ahora que ya sabes qué son las nueces, por qué son tan poderosas y cómo consumirlas correctamente, llega el momento más importante de todos: entender qué es lo que realmente empieza a pasar en tu cuerpo cuando decides incorporarlas todos los días. Porque aquí es donde todo deja de ser teoría, y empieza a convertirse en experiencia. Al principio, los cambios pueden parecer pequeños. Tal vez no notes nada en los primeros días, y eso es normal. El cuerpo no funciona como un interruptor que se enciende de inmediato. Funciona como un sistema que se adapta poco a poco a lo que recibe. Pero si mantienes el hábito, si consumes esa pequeña porción diariamente, algo empieza a ajustarse internamente. Después de unas semanas, muchas personas comienzan a notar una mayor claridad mental. Esa sensación de mente nublada, de dificultad para encontrar palabras o concentrarse, empieza a disminuir. No es que de repente te vuelvas otra persona, sino que empiezas a sentirte más tú mismo, más presente, más ágil en tus pensamientos. Y esto tiene mucho sentido, porque el cerebro finalmente está recibiendo los nutrientes que necesita para funcionar mejor. Con el tiempo, la memoria también puede mejorar. No porque las nueces sean una solución mágica, sino porque ayudan a mantener las conexiones neuronales más activas y protegidas. Es como darle mantenimiento constante a algo que usas todos los días. Y cuando eso ocurre, el deterioro se ralentiza y el funcionamiento se vuelve más estable. Pero no es solo el cerebro el que se beneficia. El corazón también empieza a responder. La circulación mejora, la presión tiende a estabilizarse y el equilibrio entre el colesterol bueno y el malo se vuelve más favorable. No es algo que necesariamente sientas de forma inmediata, pero es una de esas mejoras silenciosas que, a largo plazo, marcan una diferencia enorme en tu salud. Y hay algo más que muchas personas notan sin darse cuenta al principio: la energía deja de ser inestable. Esos altibajos a lo largo del día, esa sensación de cansancio repentino después de comer o a media tarde, empiezan a reducirse. En su lugar, aparece una energía más constante, más equilibrada. No es una explosión de energía, sino una base firme que te permite mantenerte activo sin sentirte agotado. Otro cambio importante ocurre en relación con el apetito. Las ganas de comer sin control, especialmente alimentos dulces o poco saludables, empiezan a disminuir. Esto se debe a que el cuerpo se siente más saciado, más nutrido. Y cuando eso pasa, las decisiones alimenticias se vuelven más fáciles, más naturales. Con el paso de los días, también puede haber una reducción en la inflamación. Tal vez notes menos molestias en las articulaciones, menos sensación de hinchazón, una recuperación un poco más rápida después de actividades físicas o incluso una mejora en cómo te sientes al despertar. Son cambios sutiles, pero acumulativos. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. Porque no se trata de un solo beneficio aislado. Es un conjunto de pequeñas mejoras que, juntas, transforman la forma en que te sientes. Más claridad, más estabilidad, menos molestias, más control. Todo esto no viene de algo complejo, sino de un hábito simple repetido todos los días. Ahora bien, es importante decirlo con claridad: las nueces no reemplazan una alimentación equilibrada ni son una solución única para todos los problemas. Son una herramienta. Una herramienta poderosa, sí, pero que funciona mejor cuando forma parte de un estilo de vida consciente. También hay casos en los que se debe tener precaución. Personas con alergias a frutos secos, por ejemplo, deben evitarlas completamente. Y en situaciones específicas de salud, siempre es recomendable consultar con un profesional antes de hacer cambios en la alimentación. Pero fuera de estos casos, son uno de los alimentos más seguros y beneficiosos que puedes incluir en tu rutina. Muchas personas se preguntan si pueden sustituirlas por otros alimentos. Y aunque existen opciones saludables como otras nueces o semillas, no todas tienen el mismo perfil nutricional. Las nueces destacan especialmente por su contenido en omega 3 y su impacto directo en el cerebro, algo que no todos los frutos secos ofrecen en la misma proporción. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este proceso: la constancia. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas seguir reglas complicadas ni transformar tu vida de un día para otro. Solo necesitas hacer algo simple, todos los días. Porque es ahí donde ocurre el verdadero cambio. No en lo extraordinario, sino en lo constante. Después de los 50, tu cuerpo no te pide milagros. Te pide atención. Te pide consistencia.
Te pide que escuches lo que necesita y que respondas a tiempo. Y muchas veces, esa respuesta no está en algo lejano o difícil, está en algo tan simple como un pequeño puñado de nueces al día. Porque al final, el problema no es la edad. El problema es ignorar durante años las señales que el cuerpo ha estado enviando en silencio. Y cuando decides escuchar, todo empieza a cambiar.